Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la prospectiva? La prospectiva como tal no es una ciencia, sino más bien es una disciplina. Pero es una disciplina científica que identifica, que nos ayuda a identificar mediante sus metodologías, sus métodos, las diversas alternativas de futuro a las cuales nos podemos enfrentar y que nos ayuda también a que podamos definir diferentes futuribles, escenarios futuros en torno a un sistema de análisis. Acá mucho vamos a utilizar el lenguaje de lo que es un sistema. Entonces, desde ahora vamos a hablar de un sistema de bajo análisis, el cual tiene diversas posibilidades de futuro. ¿Y para qué analizamos estas diversas posibilidades de futuro? Para que podamos ayudar a los tomadores de decisiones a elegir una mejor visión de futuro, una mejor opción dentro de estos escenarios futuros que se encuentran y poderlo construir a partir del presente. Es decir, poder identificar una estrategia óptima para lograr esa visión futura que nos estamos planteando, que es nuestro escenario, el escenario apuesta, lo que queremos lograr en los próximos años. Ahora, acá es muy importante que resaltemos el rol de los actores sociales, porque acá hablamos de que tienen que intervenir tanto el Estado, empresarios, trabajadores, académicos, sociedad civil y demás actores involucrados, porque cuando hacemos prospectiva hablamos de una construcción conjunta de futuro, es decir, en la cual deben participar todos los actores involucrados, y este proceso tiene que ser, como su nombre lo dice, participativo. Acá ya no cuenta mucho el análisis solamente de escritorio o un análisis hecho solamente por un consultor que sabe todo sobre un tema. Acá lo que buscamos es que todos concertemos una imagen de futuro, todos analicemos cuáles son las variables clave, empecemos a ver cuáles son las posibles situaciones o estados futuros de las variables y en base a ello construyamos un escenario apuesta conjunto. ¿Por qué? Porque además esta participación que tienen los diversos actores nos ayuda a legitimar el proceso. Entonces, esa ya es una ganancia dentro de este proceso de prospectiva, ¿no? Ahora, ¿para qué es útil que incorporemos un estudio de prospectiva? ¿Para qué es importante que incorporemos el enfoque prospectivo dentro de un planeamiento estratégico? ¿Qué es lo que podemos identificar? Podemos identificar cuáles son las necesidades de la población y de las empresas en un escenario futuro. Es decir, podemos de alguna manera avisorar cuáles son los requerimientos, necesidades que va a tener la población o algunos grupos ciudadanos en un futuro. Ustedes se imaginan ahora con el uso de herramientas tecnológicas y cómo se hace más, se ha normalizado de alguna manera la educación remota, el trabajo remoto, incluso la salud mediante la telemedicina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de acá a 5, a 10, a 15 años, de repente se brinden más servicios de esa manera. De repente podamos brindar educación en zonas rurales de manera remota en lugar de presencial. ¿Y eso qué va a requerir? Que tengamos una buena conectividad, que tengamos una red de fibra óptica óptima que ayude a que llegue el internet a lugares más remotos. Y que con eso también se pueda brindar la atención en salud que se requiere en esta población. De hecho, ahora ya hay algunos programas sociales que brindan esa atención, por ejemplo, en la telemedicina, que ya mediante estas plataformas de acción es el programa País que gestiona el MIDIS, ya se desarrolla un poco de telemedicina, se da atenciones médicas a las poblaciones ubicadas en zonas remotas, pero no es el común. Así que de acá a un futuro sí se va a requerir que ese tipo de atención sea más común y sea ya un requerimiento para todas las personas. Lo otro que podemos identificar, que es un ejemplo un poco más claro, es ver cuáles son los requerimientos de la población adulta mayor. Sabemos que hoy en día en el Perú hay una cierta cantidad de población adulta mayor y que la esperanza de vida de esta población cada vez es mayor. La esperanza de vida ahorita es alrededor de los 80 años, hace algunos años estaba en los 70, en los 60 años, y de acá hasta el año 2050 la esperanza de vida va a bordear los 90 años. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener una mayor población adulta mayor. Vamos a tener más viejitos en las calles. Entonces, ¿eso qué requiere? Tenemos que preguntarnos si tienen un buen sistema de salud, un buen seguro de salud, tienen un sistema previsional, quién los mantiene,
están en situación de pobreza, han estado empleados en un sector formal, informal. ¿Cuáles son los requerimientos que van a tener? Tenemos las calles accesibles para esa población. Entonces, hay que empezar a analizar cuáles son los requerimientos para esa población que van a tener ciertos requerimientos en el futuro. Entonces, desde hoy podemos ir tomando algunas acciones para poder satisfacer las necesidades que va a tener esa población en algunos años. ¿Ok? Entonces, mediante la perspectiva podemos empezar a analizar ello. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Podemos identificar cuáles son las tecnologías emergentes que permiten satisfacer dichas necesidades. Podemos identificar algún requerimiento en tecnología, alguna innovación que pueda ayudarnos a satisfacer la necesidad de alguna necesidad que ya podemos ver que tiene la población. Por ejemplo, sabemos que es una preocupación en el mundo la seguridad alimentaria. No todos los países tienen suficientes requerimientos nutricionales, no en todos los países hay suficientes alimentos que sean accesibles para la población. Entonces, hoy por hoy hay ciertas tecnologías que nos pueden ayudar a imprimir alimentos, así como se imprimen elementos, hay estas impresoras 3D, también pueden haber alimentos sintéticos que pueden ser elaborados en un laboratorio y que en el futuro pues, de repente puedan ayudarnos a solucionar este problema de la hambruna que hay en ciertos países. Entonces, mediante la perspectiva, podemos también identificar esos requerimientos tecnológicos o alguna innovación que nos pueda ayudar a satisfacer las necesidades que tiene la población. Y finalmente, mediante la perspectiva también podemos identificar qué problemas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que aún no exista hoy día puedan surgir en el futuro. Poder identificar requerimientos tecnológicos que puedan aparecer en algunos años. Por ejemplo, hace algunos años era impensable que tengamos una computadora portátil en nuestras manos. Desde el año 2000 ya todos tienen un celular y ya esto es prácticamente un procesador de alta tecnología. Entonces, mediante la perspectiva podemos identificar también qué nuevas tecnologías van a ir surgiendo y qué aplicaciones les podemos ir dando en nuestra vida diaria. Y cómo eso puede popularizarse y puede ser usado por toda la población. Hasta acá, ¿dudas o consultas? Ninguna, ¿verdad? Ok, avanzamos. Ahora, cuando hablamos de estudios prospectivos, también tenemos que identificar cuáles son los propósitos que tenemos para realizar este tipo de estudios. Lo primero que es lo que les decía al principio, es que mediante la perspectiva podemos identificar diferentes alternativas de futuro y ver qué puede pasar en diversos escenarios. Podemos ir desde un escenario muy optimista, donde todo nos va bien. Imagínense un escenario optimista para Perú. Hemos vencido la pandemia, hemos vuelto a tener un crecimiento más alto de la región, hemos reducido la pobreza extrema, todo nos va bien. ¿Y cómo sería un escenario pesimista? Nos ha caído, no sé, el fenómeno del niño costero nuevamente, ha habido un terremoto, las muertes por COVID han ido más allá, ha habido corrupción, ha habido marchas, no sé, todo el extremo. Entonces tenemos dos márgenes, escenarios que tienen alternativas muy buenas, que son escenarios optimistas, y escenarios en el cual nos va todo muy mal, que son escenarios pesimistas. Y en medio de todo este espectro hay diversos escenarios exploratorios, dentro de los cuales se encuentra nuestro escenario apuesta, al cual nosotros vamos a optar y que es nuestra visión de desarrollo. Entonces, mediante la perspectiva podemos explorar todos estos escenarios que nos pueden ayudar a tener mayor certeza, digamos, sobre lo que puede pasar en el futuro y ver y elegir cuál es nuestra mejor alternativa de futuro. ¿Qué otra cosa podemos identificar? Mediante un estudio prospectivo podemos proporcionar impulsos para la acción. Es decir, si sabemos que en los próximos años vamos a tener mayor población adulta mayor, entonces, ¿qué debo hacer hoy día? Debo empezar a ver que esa población que va a ser adulta mayor en un futuro tenga un sistema previsional, empezar a ver que las calles sean adecuadas para adultos mayores, empezar a ver de repente que haya más especialidad en medicina de adulto mayor, entre otras cosas. Entonces,
Es un impulso para la acción, porque identificamos cuáles son los requerimientos futuros y a partir de esos requerimientos futuros vamos a empezar a desarrollar ciertas acciones hoy día para hacer frente a esas necesidades futuras. ¿Qué más? Nos ayuda a promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance. Entonces también generamos información importante para la toma de decisiones. Si, por ejemplo, tenemos un estudio que es sobre el demográfico, sobre adultos mayores, eso también le servirá de repente al sistema de salud, al sistema de educación, a un sistema previsional y, ¿por qué no, de repente a un sistema bancario para que pueda crear algunos servicios bancarios, algunos servicios financieros que sean óptimos, adecuados para un adulto mayor? Entonces, eso también puede generar información importante para otros sectores o para otro tipo de intervenciones. Nos ayuda a hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles. Es decir, podemos empezar a modelar todos esos escenarios exploratorios de los cuales yo les comentaba. Además, podemos establecer valores y reglas de decisión para alcanzar un mejor futuro posible. Es decir, podemos empezar a analizar cuáles son los valores, cuál es la cultura, cuál es el comportamiento que tenemos como sociedad y cómo queremos hacer frente a estas necesidades futuras que va a tener la población. Entonces, nos ayuda también a poder empezar a pensar qué es lo que queremos como sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita surge esta controversia alrededor de los autos autónomos. Ustedes saben que los autos autónomos, los vehículos autónomos, son vehículos controlados por una computadora y que tienen un algoritmo interno. Y que, por ejemplo, si tienen en la calle y tienen que atropellar, y por alguna razón tienen que elegir entre la vida de un adulto mayor que está afuera y la vida de un joven que es tripulante del auto, el mismo algoritmo del vehículo tiene que elegir por la vida de uno de esos dos pasajeros o esos dos usuarios de las vías. Entonces, es controversial ver qué vida puede ser más, deba ser salvada o a qué usuario voy a defender o cómo es que estos vehículos van a empezar a elegir cómo accionar frente a un siniestro vial. Entonces, estos estudios nos ayudan también a poder organizar cuál es el tipo de valores, pensamiento que tenemos como una sociedad para poder también tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, esos son los propósitos de por qué podemos hacer un estudio prospectivo. A ver, pasamos. Entonces, acá en esencia lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, poder visualizar el futuro. Es decir, cuando este no puede ser visto como una simple prolongación de pasado, es decir, que no podemos únicamente analizar los hechos históricos y hablar del past dependence, podemos ver qué puede pasar en el futuro. ¿Ustedes se imaginan cuál era la proyección económica para el año 2020 antes de que surja el COVID? Decían que el Perú estaba entre los mejores países con un mejor crecimiento, más estable macroeconómicamente. Viene la pandemia, viene el COVID, la proyección de crecimiento del país se va al piso. Entonces, no podemos visualizar el futuro como simplemente la proyección de los datos históricos. Tenemos que empezar a analizar ciertos elementos que pueden surgir, ciertos eventos de futuro que nos pueden dar un escenario distinto al que podemos alcanzar únicamente proyectando datos. Entonces, esta visualización de futuro, que es un poco más, digamos, más completa, más integral, consiste en tener un panorama de los futuros posibles, o los llamados futuribles, todos los escenarios exploratorios que podemos tener. Y que cada uno representa un escenario determinado, como les mencionaba. Y tenemos lo que está acá. Una idea clave que tenemos que tener en perspectiva es que el futuro es múltiple. No podemos tener un futuro determinístico solamente por una extrapolación de datos. Entonces, como el futuro es múltiple, podemos tener este escenario actual, el hoy, y tenemos en el futuro diversas alternativas de futuro. El escenario 1, el escenario 2, el escenario 3 y un escenario 4.
Y entre estos escenarios hay múltiples alternativas intermedias. Es decir, que acá hay infinitas posibilidades de futuro. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna duda o consulta? Entonces, esto casi como cuando hablamos de los números naturales y luego vamos hablando de los números enteros y de toda la infinidad que hay en una recta numérica. Entonces, cuando hablamos de escenarios futuros, sucede algo parecido. Tenemos un punto inicial que es el hoy y luego cuando hablamos del futuro hay múltiples alternativas según el horizonte temporal, según las variables que consideremos, según la extrapolación de variables que tengamos y todo ello. Entonces, es bastante complejo poder identificar estas diversas alternativas de futuro que tenemos, a las cuales nos podemos enfrentar. Ahora, cuando hablamos de futuro, tenemos también escuelas, cuando hablamos de esta concepción de futuro. Por un lado está la escuela determinista y por otro lado está la escuela voluntarista. La escuela determinista nos habla un poco más de la proyección de datos. Ustedes se acuerdan que antes hacíamos planeamiento, agarrábamos de repente un modelo econométrico, teníamos acá mi lista de variables, estábamos aquí hoy día y decíamos, si mi comportamiento de las variables ha estado acá, entonces mi comportamiento futuro va a estar más o menos por acá, con este margen de error de repente. Entonces, mi escenario futuro va a estar bien delimitado por acá. Entonces, eso nos da cuenta de lo que es la escuela determinista. Tenemos un futuro lineal y utilizamos mucho las herramientas del forecasting, de la proyección, de la estimación de variables. Y nos quedamos solamente en eso, en una estimación muchas veces un poco más matemática. En cambio, cuando hablamos ya de la escuela voluntarista, decimos que el futuro es múltiple. Es decir, que si yo me encuentro hoy día acá, en el futuro puedo encontrarme en un escenario mucho peor o mucho mejor. Y dentro de este espectro hay múltiples escenarios a los que puedo optar. ¿Y cómo llego a estos escenarios? Depende de lo que haga hoy día. Entonces, el futuro es múltiple y es voluntad, es acción. Y acá ya hablamos de la perspectiva estratégica. La perspectiva, ver cuáles son tus escenarios, y le incorporamos el término de estratégico, porque yo determino mi escenario apuesta, o sea, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero construir, y desarrollo, armo una ruta estratégica para lograr este escenario que me estoy planteando y que es el escenario que yo apuesto, que yo voy a poner todo mi esfuerzo para poder alcanzarlo. Entonces, ahí surge este término de perspectiva estratégica. Entonces, cuando hablamos de la escuela determinista, decimos que el futuro depende únicamente del pasado, es decir, que todas las variables históricas van a replicarse en un futuro. Omitimos lo que es el presente. Mediante una escuela voluntarista, ya decimos que el presente depende de lo que hicimos en el pasado, es decir, que lo que tenemos hoy día depende de las acciones que se tomaron hace algunos años, pero también decimos que el futuro se decide hoy día, es decir, que es un llamado a la acción. Yo tengo que tomar algunas decisiones para poder construir el futuro que yo deseo. No dependo únicamente del pasado, sino depende de lo que yo empiece a hacer desde hoy día como una ruta estratégica y pueda construirla para lograr este futuro que me estoy planteando. Entonces el futuro es múltiple porque lo puedo elegir. Hasta acá. ¿Dudas o consultas? Ya hemos hablado de las escuelas, de la utilidad de la perspectiva, de qué es la perspectiva. Y también hemos hecho énfasis en la multiplicidad que tenemos cuando hablamos del futuro. Hasta allí, dudas, consultas, sugerencias, opiniones. A ver, tomo un poquito de agua. Muy bien. Entonces, ahora es importante que podamos hacer una diferencia entre lo que es el pronóstico y lo que es la prospectiva.
Decíamos que el pronóstico era un poco más un resultado de la escuela determinística. Y cuando hablamos de prospectiva, hablamos más de una escuela voluntarista. Entonces, pensemos en lo que es un ejercicio de pronóstico. ¿Qué puedo hacer en un ejercicio de pronóstico? Puedo pronosticar cuáles son los precios de petróleo para el año, bueno, este es 2024, 2014 está. Puedo pronosticar cuál es el precio del petróleo. Claro, hago mi estimación, veo cuáles han sido los precios históricos, más o menos cuál ha sido la variación, y en base a eso yo estimo cuál es la tendencia que van a tener el precio del petróleo en los próximos años. Entonces, miro mis datos pasados y puedo extrapolar esta información a los años siguientes. Puedo pronosticar cuál va a ser la proyección de inflación, la proyección de crecimiento de un país. Puedo pronosticar quién va a ganar las elecciones viendo más o menos las encuestas. Puedo pronosticar el volumen de producción, de repente de prendas de algodón o de textiles en gamarra, viendo cuál ha sido el comportamiento histórico, cómo han sido las ventas. Entonces, puedo hacer algunos estudios de pronóstico, solamente de estimación de variables en base de repente a un modelo econométrico. Puedo pronosticar estos datos. Pero si hablamos de prospectiva, ¿qué podríamos hacer? Podemos construir escenarios en torno, por ejemplo, a las tecnologías de telecomunicaciones. ¿Qué pasa si en el futuro usamos más la red de banda ancha, la red 5G? O de repente si surge una nueva tecnología. O si de repente la gente deja de usar la tecnología y volvemos a cómo nos comunicábamos hace algunos años. Entonces empiezo a explorar alternativas de futuro. Puedo construir escenarios para ver cómo va a ser el comercio internacional en la próxima década. ¿Cuáles son las nuevas modalidades de comercio? De repente, si todo va a ser por internet, o en el futuro voy a tener de repente una billetera móvil así como el Yape a nivel mundial, voy a poder comprar por Amazon cualquier cosa en el mundo, voy a poder traerme, no sé, muebles desde China a bajo precio. Entonces voy a tener que ver cuáles son los nuevos comportamientos, patrones de consumo de las personas, cómo va a cambiar el comercio a nivel mundial. Entonces ya analizo escenarios. Escenarios sobre el sistema de transporte futuro, masivo en el futuro basado en nuevas tecnologías. ¿Cómo van a ser los sistemas integrados de transporte en el futuro? ¿Cómo van a ser el transporte masivo en el futuro? ¿Van a ser trenes bala? ¿Qué va a pasar en el Perú? ¿Van a ser de repente vehículos autónomos o voy a seguir siempre usando, empleando choferes? Entonces, hay que ver cuáles son las alternativas de futuro que tenemos en cuanto al transporte, porque también hay vehículos autónomos en el transporte masivo de personas. O si de repente voy a tener que usar estos taxis aéreos que son estos helicópteros que van de un lado a otro y tengo que empezar a normarlos. Entonces, es ir explorando qué pasa en el mundo y qué puedo ir adaptando. Y si no hay tantos casos en el mundo, ver qué más podría pasar, qué otras nuevas tecnologías puedo emplear. ¿Ok? Esto para que tengamos la diferencia entre lo que es el pronóstico y lo que es la prospectiva. Entonces, decíamos que la prospectiva es un llamado a la acción y que incluye también la participación de todos los actores claves. Entonces, acá hay tres, digamos, procesos que debemos seguir cuando construimos el futuro. Por un lado está la parte de la apropiación. Como este proceso es participativo, todos los que son parte del proceso van a de alguna manera reclamar que su voz sea escuchada y que su propuesta sea implementada. Entonces, aseguro el seguimiento del plan y aseguro que haya alguien que pueda preguntar siempre, ¿cómo está el plan? ¿Está avanzando? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cómo hemos logrado tal cosa? Entonces, esta parte de la apropiación deriva de lo que es de la construcción colectiva, la construcción que tenemos todo el grupo de actores que participamos, y también por la convergencia de voluntades, cómo todos nos ponemos de acuerdo y podemos definir cuál es la opción óptima de futuro que vamos a digamos, a seleccionar. De otro lado, está la anticipación. ¿Cuál es el diseño de futuro que vamos a determinar? Entonces, yo estoy hoy día acá y de los múltiples escenarios futuros que he identificado, yo elijo uno que me gusta, el que yo sé que vamos a lograr. ¿Y cómo se define
este escenario en particular. ¿Por qué? Porque todos nos hemos puesto de acuerdo y hemos concertado que este escenario es lo que podemos lograr y lo que queremos lograr en el futuro. Es decir, según los recursos que tengo, según lo que mi análisis de futuro, según cómo va a ser, van a ser las fuerzas externas, cómo se va a comportar el entorno, yo puedo determinar que este es el futuro que yo deseo y que yo puedo alcanzar. Entonces, este diseño de futuro ya nos da la parte de anticipación. Y el tercer proceso, que es la acción, la estrategia. Ya he definido cómo estoy hoy día, ya he definido a dónde debo llegar, entonces debo preguntarme cómo debo llegar. Entonces, acá en buena cuenta lo que aplicamos es la famosa ruta estratégica. Yo para llegar acá, ¿qué hago? Puedo irme por acá arriba, por acá abajo, puedo irme en zigzag, puedo alcanzar cualquier ruta, pero la ruta óptima la elegimos todos. Entonces, acá ya definimos cuál es la acción, cuál es la estrategia que voy a plantearme para lograr ese escenario futuro que ya hemos definido en conjunto. A ver, acá tengo una pregunta en el chat. Gilbert nos pregunta, ¿la perspectiva implica para los planes de largo plazo, también para los de mediano y corto plazo? Sí, en realidad la perspectiva nos da una visión de futuro en el largo plazo. Ustedes cuando ven, por ejemplo, los estudios prospectivos que ahorita se están haciendo en el marco de las políticas o los planes estratégicos de los sectores, van a ver que tienen un horizonte mínimo de 10 años, o sea, de acá hasta el año 2030 o hacia el año 2050. También se van a dar cuenta que la visión futuro del país, la visión concertada del país, está con miras al año 2050. Entonces, un estudio prospectivo serio tendría que darnos cuáles van a ser los escenarios de acá a un largo plazo. Se recomienda más de 10 años. Ahora, ¿cómo articulo todo esto con el corto y con el mediano plazo? Si es que yo defino acá una ruta estratégica, de acá hacia acá. Imagínense que acá en este camino hay 10 años. Entonces, mi corto plazo mínimo tendrá, si escalamos de 3 años, va a tener 3 cortes y un añito más. Entonces acá hablamos de un mediano plazo, un MP acá y un MP acá. Entonces acá hablamos de 3 medianos plazos. Y estos medianos plazos a su vez se dividen en 3 cortos plazos que son de un año. Y para la norma peruana, yo he llamado a cada horizonte temporal un plan estratégico. Para mi corto plazo, le llamo un plan estratégico de un POI, un plan operativo institucional. Para mi mediano plazo, le he llamado PEI, mi plan estratégico institucional. Para mi largo plazo, es mi estudio prospectivo. Y para mi estrategia sectorial o territorial o mi política, ya puedo variar los horizontes. Tengo 5 años, tengo 8 años o tengo 10 años o más. Entonces, ahí es aplicable. Pero si hablamos en estricto de cómo articulamos estudios prospectivos, un plan estratégico, tendría que ser un plan de largo plazo. Que luego puede articularse con planes de corto plazo. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Qué hora es? Muy bien. Una consulta. Sí, le escucho. La construcción de este proceso, ¿no? de prospectivo, ¿se hace a través de un taller? No me queda claro. Sí, en general se pueden aplicar diversas herramientas. Por ejemplo, para la perspectiva a nivel regional, la guía de ese plan recomienda que hagamos talleres participativos. Dividimos cada parte del proceso, no sé, en 5 o en 6 partes y hacemos la convocatoria a todos los actores públicos. Y de igual manera cuando hacemos planes sectoriales, hacemos la convocatoria a actores y vemos ahí el tiempo en cuántas reuniones se va a hacer. Entonces, siempre es bueno que se tenga la participación de actores públicos, o sea, de sociedad civil organizada, colegios profesionales y demás. Ahora, para otro tipo de procesos, también se requiere la participación que se puede hacer mediante encuestas, grupos focales, entrevistas incluso se pueden aplicar.
Entonces, hay múltiples herramientas que podemos utilizar, pero siempre lo que se busca es que tengamos esta confluencia de opiniones, de ideas y que pueda ser un proceso un poco más concertador. A ver, otra duda, consulta que hay antes de pasar a lo siguiente. Ok, pasamos entonces. Entonces, para llevar a cabo este proceso en prospectiva, tenemos un proceso metodológico, que es una metodología, digamos, que yo siempre la comparo con el método para cuando hacemos una tesis. Es un proceso metodológico único, pero que puede aplicar diversas herramientas, diversas metodologías internas, pero los pasos siempre van a ser los mismos. Así que, ¿cómo empezamos? Empezamos por un análisis de la situación y búsqueda de variables estratégicas. Es decir, en buena cuenta, empezamos haciendo un diagnóstico de qué es lo que pasa en mi sistema. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero, delimitamos mi sistema, identifico cuáles son mis variables clave a través de un análisis estructural y empiezo a hacer la retrospectiva. Es decir, que es importante también ver cuál ha sido el comportamiento histórico de las variables como parte del análisis. Entonces, producto de este primer diagnóstico, este primer paso que realizamos, vamos a identificar cuáles son las variables clave y cuáles son las relaciones que guardan entre sí. Es decir, ustedes se acuerdan que al principio les dije que vamos a hablar mucho del tema de un sistema. Un sistema es un conjunto, para nosotros es un conjunto de variables que tienen interacciones entre ellas. Esta con esta, esta con esta, esta con esta. Y este sistema siempre va a estar en equilibrio. Saca una variable, el sistema se desequilibra, pero pronto, en algún momento de temporal, vuelve a equilibrarse porque vuelve a tener interacciones con otras variables. Entonces, para nosotros un sistema va a ser un conjunto de variables que van a estar en armonía, en equilibrio y que tienen interacción unas con otras. ¿Ok? Entonces, lo primero que identifico, hago un diagnóstico del tema que estoy hablando, identifico el sistema, o sea, las variables y sus interacciones, y escojo cuáles son las variables estratégicas dentro de este sistema. Y a partir de esas variables que son estratégicas dentro de mi sistema, hago el diagnóstico de estas variables y hago la retrospectiva y empiezo a analizarlas. Ya, acá me están pidiendo un ejemplo de sistema y variables. Explico esta parte metodológica que más adelante voy a entrar un poco más a fondo en la parte de sistema, también para hacer un ejercicio de cómo identificamos las variables dentro del sistema, cosa que nos explayamos ahí un poquito más, ¿sí? Bueno, una vez que he identificado mi sistema, mis variables y las he diagnosticado, empiezo a ver cuál es la anticipación y comprensión de las evoluciones futuras. Es decir, voy a analizar por cada variable, voy a empezar a incorporar elementos. Incorporo tendencias, incorporo eventos de futuro, veo cómo se comportan las variables en cuanto a estas tendencias, eventos de futuro, y también puedo empezar a analizar cuál es el comportamiento de los actores. Es decir, que van a haber actores que de repente sean actores cuya decisión sea determinante, que tengan la capacidad de veto para el desarrollo de alguna variable. Entonces, empiezo a analizar cuál es la evolución posible de estas variables. Luego de ello, a partir de estas variables, elaboro recién los escenarios prospectivos, es decir, empiezo a identificar cuáles son las posibilidades de futuro que me importan analizar. Estas posibilidades de futuro incluyen el comportamiento de los actores, las posibles ocurrencias de algún evento de futuro, las tendencias que sean más importantes y relevantes de analizar, entre otros. Entonces, acá yo identifico ya cuáles son los escenarios más probables que pueden alcanzar en mi sistema. Y más adelante ya aplico el enfoque estratégico, lo que decíamos. Estoy acá, tengo múltiples alternativas de futuro, escojo mi escenario apuesta y digo cuál es la ruta estratégica óptima que voy a elegir para llegar a este futuro que me he planteado. Entonces, ya identifico mi posición estratégica y también elijo cuál es la opción estratégica que voy a alcanzar para lograr ese escenario futuro que me he planteado.
Acá en el chat me están pidiendo que dé un ejemplo del sistema y sus variables, pero eso lo voy a hacer un poquito más adelante para poder hacerlo un poco, explicarme un poco más en esa parte que es la parte medular de esta presentación. Así que me esperan un ratito, por favor, para poder presentarles un ejemplo. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta sobre el proceso metodológico? Ok, entonces, repasemos un poco el proceso metodológico. Identifico mi tema de estudio, escojo mis variables, identifico la interacción entre mis variables, escojo cuáles son las variables estratégicas, las diagnostico y a partir de eso creo mis escenarios. Dentro de mis escenarios escojo mi escenario apuesta y defino la posición estratégica, es decir, qué es y cuáles son mis opciones para lograr ese escenario futuro, es decir, mi ruta estratégica. Entonces, digamos que la perspectiva pura y dura está desde acá hasta los escenarios. Y esta parte del enfoque estratégico ya de alguna manera es el planeamiento estratégico, que nosotros ya conocemos cómo identificar objetivos, acciones, poner indicadores, metas. Esta parte de acá ya es netamente planeamiento estratégico. Prospectiva, hablamos hasta acá. O sea, la perspectiva más conceptual, digamos, más teórica, ¿no? Ok, hasta allí, ¿dudas o consultas? Ninguna. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave que tenemos que considerar cuando hablamos de prospectiva? En principio, tenemos que identificar cuáles son las variables, cuáles son los temas clave, los aspectos clave del tema que estamos trabajando. Nos preguntamos acá, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el estado de mis variables clave? ¿Cuál es el diagnóstico de mi sistema? Lo segundo que identificamos son los escenarios. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Y también nos preguntamos, a partir de qué es lo que puede pasar en el futuro y las diversas alternativas. Identificamos hacia dónde vamos, hacia qué otros sitios podemos encaminarnos, estamos condenados a ir en ese camino o podemos cambiar un poco el rumbo. Y también identificar cuál es la opción más conveniente, es decir, que no estamos condenados a ser un país en vías de desarrollo toda la vida, sino que podemos optar por una estrategia de crecimiento que sea más sostenida, más sostenible en el largo plazo. Entonces, podemos encontrar también cuáles son las opciones más convenientes que tenemos en torno a nuestro sistema. Lo siguiente, tenemos que identificar claramente cuál es el papel de los actores sociales. ¿Cuál es el comportamiento que conocemos de los actores sociales? ¿Cuáles van a estar en favor de la estrategia? ¿Cuáles van a estar en contra de la estrategia? ¿Quiénes pueden parar la estrategia de alguna manera? ¿Quiénes pueden ser conflictivos dentro de la estrategia? Entonces, tenemos que identificar cuál es el comportamiento que tienen estos actores. Y también tenemos que conocer cómo están operando actualmente esos actores, cuáles son sus intereses, sus objetivos, cómo funcionan ahora, cómo se desempeñan en la actualidad. Y finalmente tenemos que ver cuáles son sus estrategias, qué debemos hacer desde el presente para construir ese futuro que estamos planteando, es decir, la parte de planeamiento estratégico, y cuáles son los objetivos y metas que vamos a alcanzar a través de estas acciones y dentro de qué periodo pensamos lograr cada objetivo, cada meta, y también identificar dentro de qué periodo es posible alcanzar esta meta que nos estamos planteando. Entonces, estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de prospectiva. Acá haciendo también un poco, recapitulando lo que hemos visto antes. Acá cuando hablamos de prospectiva, hablamos también de fuentes secundarias y de fuentes primarias. Fuentes secundarias, diagnóstico, estudios que se hayan hecho previamente, análisis de datos y demás. Ver cuál es el estado de arte, diagnóstico que tenemos, y cuáles son las tecnologías de futuro, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y otros más que podemos identificar y que nos pueden servir dentro de nuestro estudio. Y a partir de ello identificamos cuáles son los factores de cambio, variables estratégicas. Ustedes me van a dar la razón por qué hablamos de que un factor de cambio es una variable estratégica. Vamos a llegar a eso. A partir de estos factores de cambio, podemos identificar
¿cuáles son mis variables estratégicas? ¿Cuál es el juego de los actores? ¿Cuál es la posición estratégica que tienen cada uno de los actores? ¿Y cuáles son los escenarios a los cuales nos enfrentamos? Y dentro de esta cantidad de escenarios que hemos identificado, ¿cuál es el escenario opuesto? Y para alcanzar ese escenario opuesto, ver cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar, que vamos a construir. Y este ciclo se puede repetir. Si es que una estrategia vemos que no funciona, que no se puede aplicar, o que el contexto cambió y no puede implementarse alguna estrategia, tenemos que recurrir a hacer una revisión de nuestro estudio. Entonces partimos nuevamente en mis factores de cambio. Y si se dan cuenta, mientras que vamos avanzando en el estudio, empezamos utilizando fuentes secundarias, pero culminamos utilizando fuentes primarias, es decir, tenemos que convocar a nuestros expertos. Tenemos que hacer la convocatoria de todos los actores clave que pueden participar en este proceso y cuya opinión es relevante, es importante de ser incorporada dentro de este proceso de planeamiento y con enfoque prospectivo. ¿Ok? Ya, hasta acá. ¿Dudas o consultas? Ninguna, ¿verdad? Entonces, ahora es importante que consideremos cuáles son las principales diferencias que tenemos entre planeamiento clásico, tradicional, y este planeamiento con enfoque prospectivo que está tratando de incorporarse ese plan mediante sus guías metodológicas. ¿Qué teníamos? En el planeamiento tradicional, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos un análisis del entorno interno y externo durante el pasado y hasta el presente. Utilizábamos algunas herramientas como el FODA, por ejemplo, que es una herramienta un poco estática, ¿no? Porque hace un análisis de cómo estamos hoy día, es como una fotografía de la hora, pero que no nos da mayores herramientas para ver qué va a pasar en los próximos años. ¿Qué es lo que hacíamos? Proponíamos un futuro deseable a partir de la información que tenemos de hoy día y alguna información que tengamos del comportamiento pasado de las variables, empezábamos a identificar un futuro deseable, pero ese futuro deseable era más como un deseo, como un lema que poníamos. No sé, San Martín, ciudad sostenible, o no sé, Huancavelica, ciudad turística, por ejemplo. Pero era como un lema, porque no teníamos muchas herramientas para poder decir que de verdad vamos a lograr a tener ese calificativo que se pone en mi visión. Entonces era más bien un buen deseo el que poníamos en esa visión. Y a partir de esa visión, que era a veces muy optimista, planteábamos una estrategia a partir de este futuro que hemos elegido. Entonces, casi siempre caíamos en un comportamiento lineal de las variables, no pensábamos en que el entorno puede cambiar, puede haber algún evento que puede modificar el comportamiento de lo que estamos viendo, o que puede haber la decisión de algún actor que puede cambiar el futuro que estamos planteándonos. Entonces, teníamos el pasado, que linealmente ha llegado al presente, y que el futuro también se elegía de una manera lineal. Entonces este futuro deseado, como les digo, terminaba siendo casi siempre un buen deseo. Otra característica de ese tipo de planeamiento era que en algunos casos, muchas veces, casi siempre, era hecho en gabinete. Llamábamos, no sé, un experto en cadenas productivas, un experto en el tema turístico o un experto en desarrollo territorial. Y lo poníamos a trabajar en su escritorio, en su computadora, y solito hacía su plan estratégico. Muchas veces el instrumento no era apropiado por todos los gestores. Entonces, ello ya nos trae dificultades para que pueda ser implementado. Incluso quedaban los documentos un poco en el olvido, ¿no? Porque los poníamos, sacábamos el plan, pagábamos al consultor, y ese documento terminaba siendo publicado, pero ahí quedaba. Entonces ya no teníamos no había la apropiación
nos hacía seguimiento si es que estaba avanzando o no, y quedaba siendo un documento más que no terminaba de ser implementado. Entonces, esa era una dificultad que teníamos con este tipo de planeamiento tradicional. Ahora, el planeamiento con enfoque prospectivo, ¿cómo inicia? Inicialmente la comprensión de nuestro sector, de nuestro territorio o de nuestro sistema, y al cual incorporamos el análisis de las tendencias, construcción de escenarios, la identificación de eventos futuros, y también para cada escenario que estamos planteando identificamos riesgos y oportunidades, es decir, incorporamos también el enfoque de anticipación estratégica. Vemos, empezamos a analizar qué riesgos o oportunidades pueden ir ocurriendo y cómo desde hoy día puedo ir planificando cómo hacer frente a estos riesgos o cómo aprovechar las oportunidades que pueden presentarse en el camino con cualquier ocurrencia de escenarios. Entonces, a partir de estas alternativas de futuro que tenemos, es que elegimos el escenario posible, el escenario futuro posible, que es nuestro escenario apuesta, al que nosotros apostamos y que podemos lograr con los recursos que tenemos disponibles. Y determinamos una posición estratégica para lograr este escenario que nos hemos planteado. Entonces, lo que tenemos es un comportamiento pasado, un comportamiento presente y la elección de un escenario futuro deseable a partir de la comprensión de diversos escenarios exploratorios. Y bajo la comprensión de que el entorno puede cambiar, por eso ponemos acá el entorno y ponemos esta flechita, ¿no? Entonces, somos conscientes de que la estrategia que estamos planteando puede modificarse, puede adecuarse según algún cambio que pueda suceder en el entorno y que debemos ser un poco más dóciles a poder adaptarnos a los nuevos requerimientos que tenga o que pueda demandar este entorno que cambia.